Señores, cuando la tierra tiembla y la vida de toda una comunidad cambia, el arte y la música se enfrentan a un profundo proceso de transformación. Frente al dolor y la pérdida, claro, estas emociones convergen, ¿no? Y para conversar sobre cómo volver a los escenarios, a los ensayos y a la sensibilidad artística tras una catástrofe, hoy nos acompaña el director de orquesta y compositor Adrián Ascanio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primeramente preguntarte, ¿no? Justamente ante todo esto que está sucediendo para todos, en cualquiera de los ámbitos, es muy difícil volver a la rutina, ¿no? Pero sí es claro que el arte, y en este caso la música, funge como ese puente de unión para regresarnos de alguna manera a la alegría. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso que traes de la mano para poder volver a esos ensayos, volver a traer la rutina a los niños, adultos, jóvenes, a la música? Bueno, creo que lo esencial es saber que todo está en la psiquis. El músico, por lo general, la carrera nos hace ser hipersensibles, que es una condición humana en específico, y eso es lo que nos permite hacer música, hacer con tantos músicos maravillosos que tocan e interpretan maravillosamente, hacerlo porque generalmente nosotros nada más tenemos un papel que nos dice qué notas tocar. Ahora, cómo tocarlas, la sensibilidad, todo eso, nos hace ser más hipersensibles a la persona que no es músico. Entonces, cuando tenemos momentos como un trauma tan profundo como lo fue el pasado terremoto, uno tiene como una especie de síndrome de culpabilidad del sobreviviente. Y eso hace que de alguna forma uno vea el instrumento. Imagínate por un momento que quieres, que está todo destrozado, ves un instrumento, pero ves a una persona que no está ya contigo. Entonces, agarrar el instrumento pareciera como que, oye, está mal que lo haga. Y no es necesario culparnos por algo que no está en nuestras manos, pero tampoco señalarnos a nosotros mismos ese sentimiento de culpa. Simplemente es tratar de poco a poco entender que la música no es olvidar lo que pasó, no es olvidar a ese compañero, es seguir adelante, pero siempre teniendo en cuenta a esa persona. A veces puede ser como un homenaje a esa persona que no está. A veces hay que tener en cuenta que quizás no, la música no construye casas, no construye edificios, no te va a regresar las cosas que ya no tienes de repente. Pero la música tiene algo más profundo, que es acompañar. Exacto. Entonces, de alguna forma, cuando hacemos música, quizás reconstruimos el alma, le damos paz a esa persona que no tiene, bajamos un poco esa ansiedad que nosotros mismos tenemos cada noche, que de repente nos despertamos y precisamente que nos calma muchísimo la música. Entonces pensarlo de esa manera ayuda muchísimo. Sabes que cuando dices esas frases no puedo evitar que los pelitos se me paren acá en los brazos, porque evidentemente, claro, es muy fuerte pensar que una melodía, una canción, incluso para un músico interpretar alguna obra, evidentemente esto no reconstruye una pared, no reconstruye una casa y mucho menos salva una vida. Sin embargo, entender que de cierto modo puede brindar alegría, quizás incluso un proceso de transformación y de sanación para quien la interpreta y para el que tiene la dicha de disfrutarla, es espectacular. Y quisiera saber si esto ha sido parte del mensaje principal, tanto personal, de manera individual, como para el grupo de las distintas orquestas y grupos musicales. Bueno, fíjate que no. La conexión de nosotros haciendo música es simplemente que por medio de la música podemos ayudar. Sin embargo, de alguna forma, ¿cómo ayudas tú con música? Bueno, precisamente acompañando. Claro. Eh, Hay personas que de repente en la vaguada de Vargas en aquel momento, a mí me tocó tocar con un ensamble muy pequeñito. Yo soy de Maracay y nos traían a Caracas a tocar, que sí, en el Poliedro, donde estaban todos los damnificados en esa época. Y una de las cosas que a mí me golpeó, me choqueó muchísimo, era que nos decían, no queremos música, queremos comer.
¿Y cómo ayudas con eso? Bueno, simplemente llevando el mensaje. O sea, un mensaje claro. Mira, tenemos esta necesidad, pero si quieres también sanar el alma un poquito, así como los que tienen mucha fe van a una iglesia dependiendo de la religión, ¿no? La música simplemente te va a ayudar a reconstruir un poco esa alma que se quebró, porque no importa si no perdiste un ser querido o un compañero. Yo perdí muchísimos alumnos en este terremoto. Todavía tengo ese dolor en el alma de tantos alumnos que ya no están con nosotros. Pero resulta que de alguna forma, cuando tú ayudas a esa persona que se siente muy mal, a ese grupo de personas que sienten que, mira, somos tomados en cuenta, nos están trayendo un poquito de alma aquí a este corazón tan partido que tengo, de alguna forma estás ayudando. Quizás no es el mensaje que estamos llevando todos los que somos músicos o todas las agrupaciones que pueden haber en toda Venezuela, pero es que es algo tan automático. O sea, vamos a llevar un poquito de música a todas estas personas que tanto lo necesitan en este momento. Y claro, cuando tú tocas un par de notas, quizás apenas tocas el primer compás de una obra, inmediatamente tú mismo ya estás llorando. Pero esa es parte de esa musicoterapia que hacemos. Adrián, ahora que recuerdas que hace, ya, a ver, 27 años, ¿no? Más o menos, alrededor la tragedia en el Estado Vargas, cuando te llevaron como un joven a tocar e interpretar. Quisiéramos conocer si en este momento está sucediendo quizás una nueva iniciativa. Y segundo, decirte que lo sentimos muchísimo, lo que nos comentas de que hayas perdido niños y compañeros de este arte tan lindo, aunque de cierta manera quizás, así como tú dices, pudiera ser un homenaje, ¿no? Recordar y reencontrarte con ellos a través de la música, brindándoles felicidad y armonía a las nuevas personas que lamentablemente han padecido esto. Sí, de hecho, en específico, yo trabajo para una institución que considero una de las instituciones más bellas que existen en Venezuela, que es el sistema, y de alguna forma el sistema inmediatamente se activó, hizo su centro de acopio, llevó cosas a la gente en La Guaira, pero no solamente esa institución, sino que todas las instituciones musicales que hay en toda Venezuela, porque existen muchas instituciones musicales, realmente se abocaron de alguna u otra forma a ayudar no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista de qué llevar, agua, comida, y lo más bonito de todo es que las instituciones no tuvieron que activar como tal el querer hacer esto, sino que los mismos músicos nos activamos a qué tenemos que hacer, a quién tenemos que ayudar. Y eso es una de las cosas más hermosas que me ha enseñado esto, aunque este lamentable suceso, porque personas que de repente no conocía o que de repente uno veía como el músico tiene diferentes facetas y personalidades, y de repente la persona que tú ves como más introspectivo o que no habla mucho, resulta que es la persona que más está liderando cosas para mover, para subir cajas. O sea, eso es una de las cosas más maravillosas del ser humano músico. ¿Y cómo has actuado tú ante esto? A ver, lo digo porque he tenido también la bendición de acompañar a muchos guaireños en este caso y repartir alegría a los niños, y a pesar de que están siendo vulnerables en este momento, cada vez que uno va a llevarles alegría, bien sea pintando las caritas, haciendo recreación, lo toman de una manera tan bonita porque lo despejas de alguna manera de la realidad que están viviendo. Entonces, me gustaría saber si tú o tus compañeros músicos a lo mejor no han tenido la iniciativa de ir y enseñar algún instrumento, porque a través de la educación y justamente esa conexión, quizás esos niños de alguna manera en un futuro sientan eso como un refugio y lo hagan tan conexo que puedan convertirse también en músicos más adelante. Entonces, me gustaría saber si estas labores las están haciendo o tú personalmente has tenido la oportunidad de ir y cómo te has sentido también con eso. Claro, he tenido la oportunidad de ir a La Guaira, precisamente para ayudar un poquito. Y por supuesto, lo primero que uno trata de accionar es
con respecto a los niños, que son los más vulnerables ante un suceso de esta magnitud, ¿no? Y así como uno, todos los músicos, por lo menos de mi trabajo, de la institución, se han abocado también a precisamente de forma lúdica ayudar a todos los niños, niñas, jóvenes que de alguna u otra forma están tratando de seguir viviendo bajo una, no quiero decir inmadurez, pero sí desde su mentalidad muy de niño chiquito, de que sabe que pasó algo, pero no sabe realmente el contexto de lo que Claro. pasó, simplemente está hiper vulnerable. Entonces, allí es donde de repente nos abocamos un poco más porque precisamente ese es el futuro de Venezuela, ese es el futuro al que uno quiera ir. Y así como ha pasado antes, quizás esas 4 notas que uno le toque a ese niño, resulta que ese niño le llenaste el alma para él en el futuro seguir desarrollándose y diciendo, si no hubiera sido por estas 4 notas, ese cambur pintón del 4, quizás yo no estaría aquí, estaría haciendo otra cosa. Quizás para algunas personas podría ser insignificante, pero es cierto, ¿no? Tal cual. De repente no ayudamos construyendo una casa, pero sí a través de la música, a través de la interpretación, a través del cambur pintón, con los lindos compases que tiene todos los instrumentos y todas las obras musicales, podemos transformar la vida, así sea por unos instantes. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en la mañana de hoy, todo el éxito del mundo. Nuevamente creo que es buen espacio para recordar a todos aquellos músicos que quizás hayan sufrido esta tragedia de una manera agigantada, y creo que desde acá de Leticia nos solidarizamos por completo. Nos toca hacer una pausa, ya regresamos.